Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la segunda semana de Cuaresma. Este sábado es día 7 de marzo. Es el primer sábado de mes. Por tanto, el día pedido por la Santísima Virgen María a Sor Lucía de Fátima, cuando vivía en Pontevedra, en España, en que pidió esa comunión para desagraviar su inmaculado corazón de tantas ofensas, insultos, blasfemias que recibía de parte de los hombres. El inmaculado corazón de María quería ser tenido en cuenta por los hombres, amado, acogido con espíritu filial, y para ello pedía la comunión reparadora de los 5 primeros sábados de mes. Unida esa confesión a la confesión, al menos una semana o antes o después de recibirse la comunión, siempre que la comunión, por supuesto, se recibiera en gracia. Y también pidió 15 minutos de oración sobre el tema de los misterios del Rosario. Pero el 7 de marzo también la Iglesia nos trae la conmemoración de las santas Perpetua y Felicidad. Dos santas unidas en vida y en muerte. En vida fueron la señora y su criada, y en muerte porque padecieron martirio. En el norte de África, en Cartago, en la persecución de Septimio Severo, en el año 203, conservamos perfectamente el relato de su muerte, que es una narración bellísima, detallada y elaborada por los mismos mártires en parte y en otra parte por un escritor de la época que seguramente fue testigo del martirio. Pues vamos nosotros ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en el día de hoy. Tenemos un largo evangelio, muy largo y bien conocido, de San Lucas, capítulo 15, los versículos 1 al 3 y del 11 al 32, que dicen así: En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré,
Me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo, comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Éste le contestó, ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre, Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Hemos escuchado esta larga parábola, la traducción litúrgica, la traducción del leccionario de la misa, que es la traducción de la Biblia, traducción oficial mandada a realizar por la Conferencia Episcopal Española. En parte se consigue un lenguaje literariamente muy adecuado. Desgraciadamente, los matices del texto original se pierden mucho con esta traducción. Es un dolor que yo no pueda comentar algunas cosas que ya comenté otros años, porque de la traducción oficial han desaparecido. Pero nosotros vamos a dialogar con el Señor, vamos a meditar lo que se nos ha proclamado, y lo hacemos pidiendo a Jesús que ilumine nuestros corazones y los abra a esa efusión de gracia que Él quiere derramar sobre nosotros. Por eso empezamos diciéndole, Señor Jesús, hoy contemplamos una parábola bien conocida, que nace de una acusación contra ti. Dijeron los fariseos, ese acoge a los pecadores y come con ellos. Están escandalizados, murmuran a causa de tu cercanía con aquellos que viven lejos de Dios, que no practican su religión, que se sienten separados de la religión de Israel, de la sinagoga, del templo, de sus hermanos. Pero tú, Señor, no respondes con un razonamiento, sino con una historia, con una narración, y esa historia revela plenamente el corazón del Padre, y tu propio corazón, Señor. No se trata de una explicación académica, se trata de una revelación viva. Dios no se limita a esperar, Dios busca a quien se ha perdido. En esta parábola, el Padre aparece desde el principio como alguien que ama de una manera extraña
a los ojos del mundo. Sí, Señor, como de una manera extraña nos amaste tú a nosotros, nos amaste hasta el extremo. Y así cuando el hijo menor le pide su parte de la herencia, lo que le corresponde a él, es algo para realmente sentirse muy defraudado. Porque esa petición o esa exigencia casi equivale a desearle la muerte a su padre. Quiere ya la herencia. Y el padre, sin embargo, ni regaña, ni castiga, ni discute siquiera. Reparte los bienes al pequeño que se los reclama al mayor que no ha dicho absolutamente nada. El padre lo deja marchar. Y ese silencio del padre no es indiferencia. Es el respeto profundo de aquel a quien ama. Respeta la libertad del hijo, porque el hijo engendrado por él es semejante a él y por tanto una criatura libre. Señor, el amor verdadero no encadena a los amados. Les deja partir incluso cuando sabe que ese camino llevará al dolor propio de quien es abandonado y al dolor del que abandona, porque inevitablemente sufrirá esa falta de amor de la que antes no era consciente. El hijo, Señor, tal como tú narras la parábola, se marcha lejos, muy lejos, y no sólo geográficamente, se aleja del hogar, de su identidad, del recuerdo de su padre, de su hermano. La parábola describe con muchísima sobriedad ese descenso. En un solo versículo, Señor, tal como hemos dividido nosotros la palabra de Dios, un solo versículo. Dilapida toda su hacienda, se queda sin nada, y además llega el hambre a aquel país y termina cuidando cerdos. El puesto más bajo en el escalón social, y el país realmente no era Israel, porque en Israel no se crían cerdos, no se pastorean ni cuidan cerdos. Cada paso que da este joven lo aleja más de la casa. Y sin embargo, mientras él se pierde, su padre, el padre con el corazón desgarrado de dolor, no deja de ser padre. El amor no se interrumpe porque el hijo se haya alejado. Y de una forma muy clara, más adelante en la parábola, el padre afirma que ese hijo suyo no es que se hubiera ido y ha terminado regresando, sino que se había perdido y que él lo ha encontrado. Cuando el joven recapacita, Señor, toma la decisión de volver y introduce el Evangelio una frase aparentemente llena de misterio. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. ¿Cómo pudo verlo desde tan lejos? ¿Era porque lo esperaba? O tal vez porque el amor, cuando es verdadero, atento como está, sale a buscar a quien ama. El padre no se limita a esperar dentro de la casa, vive pendiente de esa búsqueda que realiza por todas partes. Y cuando el hijo desea ser encontrado y formula ese deseo que quiere ser encontrado y se propone volveré donde mi padre, entonces el padre corre. En la cultura antigua, un hombre mayor, respetado, propietario, con criados, ese hombre no corría, pero el padre corre. No quiere que el hijo recorra ese largo camino que no tendría fuerzas para recorrer porque estaba a punto de morir de hambre y el país era lejano. Él corre hacia él, sale a su encuentro, realiza el camino, lo abraza antes de que pueda terminar su confesión, se le echa al cuello, lo besa efusivamente. Y el hijo, Señor, traía un discurso
preparado, un discurso elaborado, donde falta el verdadero amor, la verdadera contrición, el amor por haber abandonado a su padre, haber dejado su familia. Él trae un discurso preparado para justificar su posible vuelta a la casa, donde él quiere al menos ser tratado como criado. Él quiere comer. No es el cariño, no es el amor el que le trae de regreso, es el interés, es la necesidad. Y el Padre sabe todo eso, Señor, pero el Padre ya ha decidido otra cosa en su corazón, devolverle a su hijo la dignidad perdida, el puesto, el lugar que le correspondía en la casa, como hijo de la familia, muy por encima de los criados. Por eso, el Padre a quien primero se dirige, Señor, es a los criados de la casa, para darles órdenes. Inmediatamente les pide, les ordena, diciendo: deprisa, sacad enseguida la mejor túnica, vestídsela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, y traed el ternero cebado, y sacrificadlo, y comamos, y celebremos un banquete. No son simplemente regalos, son signos de identidad. La túnica, el anillo y las sandalias. La túnica restituye el honor perdido, porque él ha perdido su vestidura, que le identifica como uno de los dueños, como uno de los señores en la casa. El anillo le devuelve su signo de pertenencia a la familia. Es el anillo quizás con un signo, sello, emblema familiar. Las sandalias distinguen al hijo, hombre libre de un esclavo, esclavos que con frecuencia caminaban descalzos. El Padre no quiere en su casa un jornalero que haya venido a trabajar, a servirle, a ganarse el pan. El Padre quiere colmar a su hijo, darle gratuitamente lo que los padres dan a sus hijos. Él quiere verdaderamente un hijo recuperado, Señor. Esto es lo que tú quieres poner de relieve. El amor no rebaja nunca la relación. No se toma pequeñas venganzas. El amor restaura plenamente al otro, al caído. Y en medio de la fiesta, Señor, cuando hay música y danzas, y hay una comida abundante y apetitosa, entonces aparece el otro hijo, el mayor, que no se ha marchado lejos, pero que tampoco está en casa, está en el campo. Tampoco ha comprendido ni comprende el corazón del Padre, no lo ha hecho nunca. Vive allí, pero no comparte la alegría del Padre. Vive junto a los jornaleros. De hecho, cuando su padre le dirige la palabra, él se queja amargamente y le dice: hace tantos años que te sirvo. ¿Así acaso puede hablar un hijo, Señor? ¿Acaso puede hablar un hijo diciendo: hace tantos años como te sirvo? El que está hablando es verdaderamente un criado, y cuando quiere enterarse de lo que ocurre dentro de su casa, en vez de entrar libremente, porque es su casa, habla con uno de los criados para preguntar qué pasa. Su reacción, Señor, es muy amarga. Se queda fuera, irritado, incapaz de entrar en la fiesta. Y entonces ocurre algo muy revelador, Señor, y es que el Padre sale también a buscarlo, como había salido discretamente a buscar a su hijo menor, quizás a poco de que abandonara, de que dejara el hogar. Es un detalle precioso. El Padre busca al hijo que se fue lejos. El Padre busca al que aparentemente se ha quedado, pero se ha quedado con un corazón endurecido.
Sale al encuentro del que está perdido en la distancia y del que está perdido en casa, cerca, porque está perdido en el resentimiento. Para el Padre ambos siguen siendo sus hijos y Él el Padre. Señor, y el hijo mayor habla de méritos, de años de servicio, de obediencia. Habla como el trabajador que reclama. Y solamente pide el cabrito que su padre no le había regalado espontáneamente después de tantos años de servicio. Pero el padre responde de otra manera, utiliza otro registro. Allí cuando el hijo no ha pronunciado la palabra padre, la palabra hijo, sin embargo, es la primera que pronuncia el padre. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Qué bien, Señor, nos has contado esta parábola. En las palabras del Padre no hay reproche, sólo hay una revelación. La riqueza no estaba ni en el banquete ni en el cabrito. La riqueza estaba en esa vida juntos. Tú estás siempre conmigo, es la comunión, la riqueza y el patrimonio de los hijos. Además de eso, al comienzo de la parábola, el padre ha tenido en cuenta al hijo mayor, y cuando le ha dado al pequeño lo que él creía que le correspondía, también se lo ha dado al mayor. Y de nuevo aparece la expresión que a mi juicio ilumina toda la parábola. Este hermano tuyo estaba perdido y lo hemos encontrado. El padre no dice simplemente que ha vuelto, dice que ha sido encontrado, como en las otras parábolas del capítulo, como la oveja perdida, como la dracma perdida, que fueron encontradas por sus dueños. La historia no se centra en un regreso, la historia se centra en la búsqueda y en el hallazgo, en el amor de Dios, que es un amor que sale incansablemente a buscar. Señor Jesús, al escuchar esta parábola, comprendemos algo de tu propia misión. Tú eres el rostro visible del Padre que busca. Tú eres el amor buscador de Dios, amor incansable, que sale al encuentro de los pecadores, que se acerca a los publicanos, que comparte con ellos la mesa. En ti, Señor, se hace visible la inquietud amorosa del corazón de Dios, que no se resigna a perder a ninguno de sus hijos. Concédenos, Señor, comprender este misterio de amor, que no vivamos nuestra fe como un cumplimiento, como el hijo mayor que se cree algo con derechos. Danos un corazón humilde, que se alegre cuando alguien es encontrado, cuando alguien vuelve a la vida, cuando la misericordia vence al juicio. Y haz, Señor, que también nosotros aprendamos a salir al encuentro de los que están lejos, para que muchos así puedan experimentar que el Padre sigue mirando el camino, sigue saliendo a buscar, sigue esperando, sigue abrazando, sigue ordenando celebrar una fiesta. Así sea. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el padre Manuel Horta.